En los videos anteriores exploramos formas de intercambiar información entre vistas y acciones, en ambos sentidos usando ViewData, ViewBag, Model y ViewModel. En este video veremos cómo enviar información de una vista a otra, o dicho de otro modo, entre diferentes acciones, de un mismo controlador o de controladores diferentes. Comencemos con un ejemplo. Supongamos que al hacer una alta exitosa de persona, en vez de volver a la vista a crear, queremos redirigir al usuario a otra vista. Para nuestro ejemplo podríamos utilizar la vista InfoPersona y mostrar en esa vista los datos de la persona recién dada de alta. Ahora bien, recordemos que nuestra acción InfoPersona pasa siempre a la vista los datos de la persona con ID 1. ¿Cómo podríamos hacer para ahora indicarle cuál es la persona de la que queremos mostrar sus datos? Una forma podría ser pasarle el ID de la persona que queremos mostrar usando el query string, como en WebForms. En MVC el query string lo usamos de manera algo diferente. En MVC, para indicar que una vista puede recibir datos en el query string, deberemos agregar parámetros en la firma de su acción HTTP GET. Por ejemplo, podríamos cambiar la acción InfoPersona de la siguiente manera. Antes de explicar cómo usaremos ese parámetro, recordemos de qué manera se resuelven las URL en MVC. En MVC utilizamos un tipo de URL que no representa una ruta o un archivo en un directorio del servidor, sino que representa una acción de un controlador. Se llaman URLs inteligentes y son más fáciles de leer e interpretar, pero para que puedan funcionar debemos especificar reglas de ruteo que mapean esas URLs a las acciones respectivas. Estas reglas se ubican en el archivo rootconfig.cs, ubicado dentro del directorio app-start. Allí existe una regla por defecto que define que el primer segmento luego del dominio representa el nombre del controlador, sin el sufijo controller, y el segundo segmento representa el nombre de la acción dentro de ese controlador. Así, si escribimos la siguiente URL, el nombre del controlador sería PersonaController y la acción InfoPersona. Además, a continuación de la acción se pasa un parámetro de nombre ID con valor 1 en el query string. El valor de ese parámetro ID se recibirá en el parámetro ID que acabamos de agregar en la acción InfoPersona, dado que sus nombres coinciden, sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas. De hecho, el mapeo de segmentos de URL a nombres de controlador y acción también es insensible a mayúsculas o minúsculas. La conversión de tipos se realiza automáticamente siempre que el valor se pueda convertir al tipo de destino. De no ser posible, el parámetro recibido por la acción tendrá valor null. Es por esto que al definir en las acciones parámetros de tipos que no son nullable, como int en este caso, debemos usar la sintaxis int signo de interrogación y así indicar que es esperable un valor null en esa variable de tipo int. Si hacemos esto, deberemos controlar que el parámetro no sea null y en caso que lo sea, tomar las medidas necesarias para evitar excepciones. Si lo deseamos, podemos especificar valores por defecto para los parámetros en caso de que se reciban con un valor null. Simplemente inicializamos la variable en la firma de la acción con el valor por defecto que deseamos. Ese valor por defecto solamente se asignará a la variable en el caso de que ésta llegue con valor null. De lo contrario, tendrá el valor pasado en el query string. Ya modificamos nuestra acción para poder recibir null como valor. Controlaremos ahora este caso, así como el caso de que el ID recibido no corresponda a ninguna persona existente. Aquí controlamos el caso de que sea nulo el valor y ahora deberemos controlar también que el ID que nos hayan pasado no corresponda a ninguna persona existente. También podríamos usar URLs con el siguiente formato. En este caso, aun cuando no se indica el nombre del parámetro, funcionará igual, ya que existe una regla de ruteo por defecto que establece que se tome
lo que esté en ese segmento de la URL como un parámetro opcional de nombre ID. Las dos URLs son entonces equivalentes. Ahora deberemos redirigir al usuario a esta vista desde la acción crear HTTP post y le deberemos pasar como parámetro el ID de la persona que queremos mostrar. Lo haremos utilizando el método redirectToAction. El primer argumento que le pasamos al método redirectToAction es el nombre de la acción a la cual queremos redirigir. El segundo argumento es un objeto de tipo dinámico, Dynamic Type en inglés. Noten que el nombre y tipo de la propiedad ID coinciden con el nombre y tipo del parámetro que agregamos en la acción InfoPersona. El método redirectToAction tiene otras sobrecargas que también permiten indicar, por ejemplo, un nombre de controlador. Por defecto, si no indicamos explícitamente un controlador, buscará la acción en el mismo controlador al que pertenece la acción desde la cual estamos invocando a redirectToAction. En este caso, buscará la acción InfoPersona en el controlador PersonaController, que es al que pertenece la acción crear. Esa sobrecarga nos permitiría redirigir a una acción que se encuentre en un controlador diferente al actual. Como redirigimos a otra vista, ya no necesitaremos volver a cargar la select list, así que eliminaremos esa instrucción. Lo probamos y vemos que al redirigir a la acción InfoPersona, automáticamente se le pasa a la vista la ID de la persona en el query string. Si no existiera la regla de ruteo antes mencionada, la URL tendría el formato tradicional, con el signo de interrogación y el nombre del parámetro ID igual 31. Y si necesitáramos pasar más de un parámetro en el query string, ¿cómo lo haríamos? Simplemente agregando parámetros adicionales en la acción y propiedades adicionales en el objeto dinámico que le pasamos al método redirectToAction. Los nombres y tipos de las propiedades de ese objeto deben coincidir con los de los parámetros de la acción, pero el orden no es relevante. Si queremos usar URLs inteligentes con varios parámetros, como en este caso, deberemos agregar nuevas reglas de ruteo o modificar la regla existente. Si bien esta es la forma de pasar información entre acciones mediante query string, en este ejemplo no parece ser la manera más eficiente de hacerlo, ya que en la acción InfoPersona debimos buscar nuevamente el objeto persona con la ID recibida, cuando en la acción crear ya lo teníamos disponible. Esto implica una consulta adicional a la base de datos que sería innecesaria si pudiéramos pasarle los datos del objeto persona que teníamos en la acción crear a la acción InfoPersona. ¿Cómo podemos pasarle esos datos a la otra vista? Lo veremos en el siguiente video.